seguramente arrastré el error a los otros. Así que eso Bueno, también. ok. Bueno, Ahora no tengo el parcial, no recuerdo bien cómo era, pero sí les decía en un momento, o sea, acuérdense que para calcular CACAT ustedes tenían que tener la velocidad máxima y la cantidad de enzima total, ¿no? Sí, bueno, con la cantidad de enzima total, Sí, ese dato yo lo saco, yo me acuerdo más o menos del ejercicio. Eh, Te decía que algo de 20 miligramos, mililitros, estaban en la licuota de 10 microlitros, no sé, algo así era. sí, Eh, entonces, la enzima total, ¿yo la calculaba en el cuadro de purificación o la tenía que calcular con ese dato que me daba justo en ese punto? No sé si se entiende lo que digo. sí. No, había en una parte no tengo el parcial ahora a mano, pero creo que había justamente un enunciado que te daba incluso el dato de un peso molecular, ¿no? Sí, ese. Bueno, se hacía con eso, claro. Con eso pueden calcular la cantidad de enzima total que tenían. Ah, buenísimo. O sea, no era parte, digamos, del cuadro de purificación, era como un punto aparte ese. Sí, eso iba aparte, sí. Ok. Creo recordar que iba aparte. Se hacía con la parte esa de que daba el peso molecular, justamente porque si no tienen el peso molecular, ustedes no pueden pasar eso a moles. Y para que se cancelen las unidades de la velocidad máxima con las unidades de la cantidad de enzima, tiene que estar en micromoles y micromoles, las dos cosas. Para que al final quede minuto a la menos uno. O sea, y la velocidad máxima está en micromoles por minuto, eh, podían calcular la cantidad de enzima total con los datos del peso molecular. Primero calculaban la cantidad en gramos o en miligramos, ya no recuerdo. Bueno, y con eso podían pasar a moles y luego a micromoles, ¿no? No sé si podríamos resolverlo, capaz, porque yo hice eso que estás diciendo, creo. O sea, por lo que decís, creo que lo hice igual y la profe cuando le fui a preguntar me dijo que estaba mal, que, o sea, como que lo había encarado mal, pero creo que hice eso mismo. Claro. Pasa que Marina la otra vez me dijo como que no, mejor no mostrarles el parcial, como que no sé, no me dejó la última vez. Entonces, eh, bueno, ¿se acuerdan más o menos como en qué tuvieron justamente alguna duda? Como en qué, particularmente en qué, cómo era. Mira, yo, justo, como viste que la profe nos deja sacar una hoja para hacer borrador, tengo, y yo hice las cuentas en el borrador, y Sí, era que 10 microlitros, bueno, me daba el volumen de 10 microlitros, que era una licuota que habíamos sacado de las purificaciones que se hacen en el cuadro de purificación. sí, Y me daba la concentración que era 20 miligramos, mililitros, y el peso molecular es 50 kilodalton. Y yo tengo acá el borrador y lo hice así. Sí, 50.000 gramos, porque lo pasé a gramos mol, digamos, a los kilodalton. está bien, sí, Dice, 50.000 gramos es un mol. Y los 20 miligramos los pasé a gramos. perfecto. Entonces dice 0,02 gramos es, bueno, me Ujú. dio 4 por 10 a la menos 7 moles. Y eso puse que estaba en en 0,01 mililitro. Después, pasa que así no sé, Santi, si la vas a entender porque como que te lo estoy diciendo por arriba, pero. Y después lo calculé en 1 mililitro. Y te daba otro número, después, bueno, eso me daba en moles, los pasé a micromoles, y ahí ya me dio eso. Después lo reemplacé en la fórmula de Cacat. O sea, porque B máxima sí, es micromoles por minuto, ¿era? O moles por minuto. Sí, Y después hice dividido, micromoles por minuto, sí. sí, lo dividí por los moles que había sacado anteriormente. Eso me dio los minutos del CACAT, pero bueno, no sé, la verdad que no tengo idea si lo hice bien. Bueno, Pero tengo esos datos, no sé si lo podemos resolver con esos datos. a ver, quiero ver una cosa.
Bien, ¿qué datos me dijiste? Ahí te digo. Estoy viendo igual si, nada, encuentro el parcial y no mostrarles todo el parcial, pero sí ver más fácilmente cuál es la duda que tiene. Sí, Santi, ayer le dije a la profe si vos ibas a tener, o sea, si había manera de que ella te dé a vos el parcial como para hoy en la tutoría resolverlo, y me dijo que vos ya tenías el parcial, algo así me dijo, o que te lo iba a dar, no sé. Sí, Eh, ya lo entiendo tenía. eso de que, entiendo de que por ahí eso no lo podés mostrar, pero bueno, yo igual le pregunté eso si, por si lo podíamos resolver hoy, y me dijo como que sí, no sé. Bueno, lo resolvemos hoy, está bien, dale, lo resolvemos. Igualmente, o sea, como, bueno, no sé qué habrán arreglado con la profe, pero deberíamos de resolverlo porque si no, no tenemos idea cómo nos fue. Está bien, Por dale, si dale, tenemos que ir a recuperatorio. buenísimo. Claro, les decía algo así como para determinar los parámetros cinéticos, se incubaron 10 microlitros de una dilución 1 en 10. O sea, teníamos... no, esperen, abrí uno que era anterior al... Abrí uno que estaba mal. Esperen. Claro, te decía algo así como defina KCAT y... Bueno, defina KCAT y luego calcule su valor para la milasa en estudio. Tengan en cuenta que se usaron 10 microlitros de una milasa, o sea, se usaron 10 microlitros de una milasa, 20 miligramos. ¿Estás compartiendo? No, perdón, estoy poniendo los datos. Estoy poniendo los datos acá. ¿Quieren que lo comparta? Sí, sí, se puede. Sí, dale. Ok. Dale, ahí comparto. Bien, ahí se ve. Bueno, es esto, ¿no? Defina KCAT y luego calcule su valor para la minasa en estudio. Y tener en cuenta que se usaron 10 microlitros de una minasa, 20 miligramos por mililitro, cuyo peso molecular es 50. Entonces, nosotros sabemos que el volumen total que tenemos acá es 10 microlitros. Que esto tiene esta concentración, ¿no? 20 miligramos por mililitro. Y que el peso molecular es 50 kilodalton, creo que decía. 50 kilodalton. O sea, esto traducido se dice 50.000 gramos por mol, ¿no? ¿Está bien hasta ahí? Sí, hasta ahí sí. Bien. Nosotros podemos calcular la cantidad total porque tenemos la cantidad, el volumen total y tenemos además la concentración. Entonces podemos decir, bueno, hay varias formas de hacer esto. Podemos decir, si hay 20 miligramos en un mililitro, que viene a ser lo mismo que 1000 microlitros, podemos saber cuánto tenemos en 10, ¿no? Bien. Sí.
Y acá nos va a dar esto, creo, 0,20. 0,20 miligramos, ¿no? O sea, tenemos 0,20 miligramos de la proteína en 10 microlitros. ¿Ok? Si como esta cantidad total de enzima la queremos en moles, perdón, en micromoles, porque de velocidad máxima tenemos micromoles por minuto, simplemente podemos decir, bueno, sí, 50.000 gramos, 50.000 gramos corresponden a un mol. Bueno, y acá tendríamos que ver a cuántos gramos equivale 0,20. 0,20 miligramos. Y acuérdense que primero está gramos y luego miligramos. Si queremos pasar estos miligramos de acá a gramos para usarlos en esta regla, tenemos que dividir por 1000, ¿no? ¿Hasta ahí bien? Sí. O sea, sería 0,20 dividido 1000. Y esto nos da, bueno, 0,002 gramos, o sería 2 por 10 a la menos 4, ¿no? Si hacemos 2 por 10 a la menos 4, es lo mismo. O sea, esto 0,002 gramos es lo mismo que decir 2 por 10 a la menos 4. Entonces podemos decir que tenemos 2 por 10 a la menos 4 gramos. Y esto va a corresponder a tanta cantidad de moles, ¿no? Esto nos da 4 por 10 a la menos 9. Cuatro por 10 a la menos 9 moles, ¿no? 4 por 10 a la menos 9. Pero ¿qué pasa? Estos moles nosotros no los queremos en moles, lo queremos en micromoles. ¿Por qué? Acuérdense que para calcular kcat teníamos que la velocidad máxima va a ser igual a kcat por la cantidad de enzima total, ¿no? Entonces, si nosotros queremos despejar kcat, como la velocidad máxima la tenemos en micromoles por minuto, para que estos micromoles se vayan con otros micromoles y quede la unidad de kcat, que es una unidad de tiempo únicamente a la menos 1, nos tiene que quedar minuto a la menos 1. Para que estos micromoles se cancelen con otros micromoles, entonces sí o sí la enzima total tiene que estar en micromoles. Para que se dé esa cancelación de unidades, la cantidad de enzima total tiene que estar en micromoles. Para eso, esto lo podemos multiplicar por 1.000.000. O sea, acuérdense que acá está mol, acá tenemos milimol, y más a la derecha tenemos 3 órdenes de magnitud más, tenemos micromol. Si queremos pasar de mol a micromol, multiplicamos por 1.000.000. Entonces esto nos da que tenemos de enzima total, tenemos 4 por 10 a la menos 3 micromoles, ¿no? 4 por 10 a la menos 3 micromoles. La cantidad de enzima total la calculaban antes, perdón, la cantidad, el km no, la velocidad máxima la calculaban antes, de acá, ¿no? Entonces, ya tenían
la velocidad máxima que venía de la doble recíproca y en esta parte calculamos la cantidad de enzima total. Y ya con eso podemos hacer la cuenta, ¿no? Velocidad máxima, que la calculamos antes, dividido la cantidad de enzima total. ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Lo hicieron bien o...? No, yo esa parte la hice mal. Ouch. O sea, lo hice al revés. Empecé bien, pero terminé mal. ¿Cómo lo hiciste vos? No. Eh, bueno, puse eso, que 50 gramos es un mol, pero yo había pasado los 20 miligramos a gramos. Y era al revés. 20 miligramos. A gramos había pasado. Está bien. Acá pasamos también miligramos a gramos. Mm, O sea, sí, no estos... sé, igual, o sea, no me dio ese número. Me había dado 4 por 10 a la menos 1 micromol. Ok. No sé dónde estuvo el error. Bueno, pudo haberme confundido recién igual, pero... A ver. A ver, voy a ver las cuentas para chequear. Esto da 0,20 miligramos. Miligramos a gramos. Uy. A ver. Ok. No, me parece que da esto. O sea, vos te dio 4 por 10 a la menos 1 micromoles. Sí. No, a mí me estaría dando esto. 4 por 10 a la menos 3 micromoles. Ah, no, ya encontré el error, Santi. Yo no lo calculé en los 10 microlitros. Claro. La enzima total está, o sea, la cantidad de enzima Claro, total sí, que sí. tenemos está en esa alícuota, ¿no? De 10 microlitros. Claro, no tuve en cuenta eso, justamente. Sí, viene de ahí. Eh, Claro, yo lo encaré así, pero cuando calculé los moles, no lo pasé a micromol. Eh, Eso no me olvidé de que la velocidad estaba en micromol por minuto. Entonces, cuando yo lo reemplazaba a la enzima total en la fórmula, me daba un número muy alto, o sea, muy por arriba. Y dije, no, está mal. No, no puede ser eso el caca. claro, Entonces, pero ¿por qué no lo pasé a micromol? Lo dejé en mol. ok. Claro, tenía que estar en micromol, porque las unidades de la velocidad, en este caso, estaban en micromoles por minuto. Entonces, sí o sí, se tienen que cancelar los micromoles para que te queden minutos a la menos 1 en, en las unidades de la constante del CACAT. Claro, sí, sí. Sí, no, no, bueno, no me había dado cuenta de eso. No, no pasa nada. Bueno, puede pasar. Puede pasar. Eh, Y después, bueno, reemplazás B máxima con el valor que nos dio, lo dividimos. sí, Y ahí ya me da cacat, ¿no? sí, ahí obtenés CACAT. Y después se tenía que hacer la inversa de ese número, ¿o no? ¿Qué te pedí? A ver. Si te lo pide, sí. Ah, ok. O sea, si te pide cuánto tiempo dura un ciclo Ah, catalítico, ahí pues, sí tenés que hacer la inversa. claro, sí, sí. Cuando te pide el tiempo. Si no te lo pedía, no me acuerdo si te lo pedía. Creo que no te lo pedía. Pero bueno, acá vieron que tenían que, bueno, reemplazar el CACAT. O sea, la milasa en estudio tiene un CACAT que lo acabamos de calcular. Bueno, no lo calculamos porque no teníamos el dato de la Bmax. Pero lo pueden reemplazar acá y acá el KM. Y acá les pedía, ¿qué les pedía? Bueno, si esta amilasa que estaba en estudio es prometedora o no. Y simplemente es comparándola con
los KM y los KK de las otras dos amilasas que están acá. Las amilasas comerciales. Si no recuerdo mal, el KM daba muy cercano a 0,3, muy cerca, como 0,298 o algo así. Y el KCAT, creo que el KCAT daba un buen KCAT. Creo que era un buen KCAT el que daba. Entonces creo que la respuesta era que sí, que por lo menos acá que sí. O sea, por los resultados. Porque da un alto KCAT y un buen KM. Y acuérdense que está la formulita de la eficiencia catalítica, que era KCAT dividido KM, ¿no? Entonces, matemáticamente esto se ve. O sea, mientras más bajo sea KM, mientras más alto sea KCAT, si esto es para calcular la eficiencia catalítica, y bueno, más alto va a ser la eficiencia catalítica, mientras se cumpla eso, de que más bajo sea KM y más alto sea KCAT. Entonces, si vemos que acá nos da un KCAT muy alto y un KM muy bajo, en comparación a los otros dos, ¿no? A las otras dos amilasas comerciales, y probablemente sí sea un buen candidato, la amilasa que está en estudio. Ahí yo calculé el CACAT con los números que hicimos recién y dio 1,6 por 10 a la 3. 1,6 por 10 a la 3, ¿dio? Sí, claro. Y es Con la más alto que que estos dos que están acá entonces. Claro, es más alto. Pero con la velocidad máxima, ¿con qué velocidad máxima? La velocidad máxima la sacamos en en los puntos anteriores, en ese. Uno, Daba 6, bueno, a mí me dio 6,21. sería 0,1 dividido 6,07. ¿No? A ver. 1 dividido. Sí, a mí también me había dado 6,21 y el KM 0,28. Sí, la velocidad máxima da 6,21 y el KM, ¿cuánto? A mí me dio 0,28. Sí, está bien. Sí, daba por ahí 0,28. Entonces, si acá teníamos esta velocidad máxima era 6,21 micromol por minuto. Y acá estamos dividiendo 4 por 10 a la menos 3 micromoles. Esto nos va a dar sí, a mí me da 1552, ¿no? O sea, esta división me da 1552,79. Claro, sí, yo lo puse en notación científica. Claro. Pero es lo mismo que decir que sí, Claro, que este sí, sí. número es más alto que estos dos, ¿no? Ujú. O sea, esto acá es como si tuviéramos, por ejemplo, sin notación, 167. Acá 105. Y esto es 1500 y pico. O sea, este cacate es mucho más alto que los cacas de acá, estos comerciales. Y además es el que menor KM tiene de estos dos, de estos tres. O sea, nos conviene en cuanto a KM y en cuanto a CACAT. Entonces, bueno, es como que se ve bien, ¿no? Que va a ser mejor usar esta que estas dos. Por lo menos en cuanto, si tenemos en cuenta CACAT y KM. Eso era esa parte. Y bueno. ¿Y el resto del parcial, cómo fueron? Yo te iba a preguntar, Santi, si habían visto el primer punto, porque yo entré y cuarto. El primer punto. Punto Sí. 1. Bien. Sí, el punto 1, primero que nada, el punto 1 es para completar el cuadro de purificación, ¿no? Bueno, y esto también.
fíjense que nos dan todo un enunciado donde nos marcan los distintos pasos de purificación. O sea, partimos del extracto que tiene 281 mililitros. Acá ya nos están dando un dato importante porque nos dan el dato del volumen total del extracto crudo. Luego nos hablan de un precipitado que se resuspende en 1 mililitro. Bueno, acá ya tenemos otro paso que es un salting out. ¿Cómo sabemos que tenemos un salting out? Porque se dice se obtiene un precipitado en las fracciones 35 es 75% usando amonio, sulfato de amonio. Entonces sabemos que acá se hace un salting out. Entonces sabemos que primero tenemos el extracto crudo, después hacemos un salting out que tiene un volumen total de 1 mililitro, porque nos dice se resuspendió en 1 mililitro del buffer este. Entonces está en un volumen total de 1 mililitro y bueno. Luego tenemos una cromatografía de intercambio aniónico, que es esta, de celulosa, y se dice que obtuvimos fracciones de 1 mililitro. Como tenemos la cantidad de fracciones, que son 3, que tienen la mayor cantidad de actividad enzimática, podemos decir que el volumen total de este paso, el de la cromatografía de intercambio aniónico, es 3 mililitros, ¿no? Bueno, y luego nos dicen que en cada paso de la purificación se tomó una alícuota para medir la concentración de proteínas por el método de Bradford y para medir la actividad enzimática. Para esto, último, 10 microlitros de cada paso, o sea, en cada paso se tomaron 10 microlitros, es decir, del extracto se tomaron 10 microlitros, de la diálisis, del salting out se tomaron 10 microlitros y de la cromatografía de intercambio aniónico se tomaron 10 microlitros. Y se mezclaron con 100 microlitros de buffer y se preincubaron a la temperatura óptima. Se agregaron 90 microlitros de almidón y al cabo de un minuto se añadió, bueno, esto para detener la misma y se obtuvo un producto coloreado. Se midió la absorbancia y se expresó en unidades internacionales. Usamos unidades internacionales. Y fíjense que acá tenemos los micromoles de maltosa en el tubo de reacción. Ojo, acá lo que hicimos es calcular los micromoles de maltosa, pero en el tubo de reacción. Entonces, nosotros para calcular esto, este cuadro de purificación, no nos conviene saber en el tubo de reacción. Nosotros queremos saber la actividad enzimática, o sea, las unidades totales en el volumen total de cada paso, ¿no? Pero fíjense que nosotros, bueno, sabemos las diluciones que hicimos. O sea, primero sabemos que, ¿qué sabemos? Que esto de acá está en micromoles de maltosa. Y estos son micromoles totales, o sea, no está en concentración. Son micromoles totales de maltosa en el tubo de reacción. Y sabemos que se obtuvieron en 1 minuto. Como son micromoles de maltosa que se obtuvieron en un tiempo de 1 minuto, no dejan de ser micromoles por minuto. Como son micromoles por minuto, podemos decir que acá tenemos unidades, ¿no? O sea, acá nos están dando el dato de unidades en el tubo de reacción. Si queremos ir a, bueno, y las mismas unidades que tenemos en el tubo de reacción las tenemos en los 10 microlitros, ¿no? ¿Cómo sabemos que en los 10 microlitros tenemos la misma cantidad? Y porque, bueno, porque no agregamos enzima. O sea, cuando tomamos 10 microlitros de cada paso, que eso sí contenía enzima, pero después agregamos buffer, que no es enzima, agregamos almidón, que es el sustrato, y bueno, sabemos que en el tubo de reacción la cantidad total de unidades que tengamos van a estar también en estos 10 microlitros que tomamos, ¿no? Y con eso podemos decir, bueno, si sabíamos que
en 10 microlitros teníamos tantas unidades, en el volumen total, dependiendo de cada paso que tengamos, va a tener tantas unidades. Y así pueden calcular las unidades totales, ¿no? ¿Esto lo pudieron hacer? O... Yo ese no lo pude hacer. Uy, Encima eran varios puntos, así que como que ahí perdí mucho. ok. Ayer la profe, bueno, creo que todos tuvimos problemas en este punto, y nos explicaba que los micromoles que están en la tabla esa que mostraste recién, Sí, está. sí, esos micromoles estaban en la dilución, digamos, que se hizo. Viste que se le agrega buffer, todas esas Claro, cosas. está en la dilución, sí. Y nosotros teníamos que saber cuántas había en los 10 micromoles. Pero bueno, yo un error que había cometido era que le apliqué factor de dilución a estos micromoles que están en la tabla directamente. Y no era así, porque primero tenemos que pasar esto a unidades de concentración para sacar realmente cuántas unidades había en 10 micromoles. Ella nos explicó, bueno, al fin y al cabo, que se hacía de esta manera. Pero ahora, como vos explicaste de otra manera, ¿o no? Es que se acuerdan que en clase podíamos tener en cuenta la dilución si teníamos concentraciones, pero también podíamos tener en cuenta los micromoles totales por minuto que estaban en el tubo de reacción. ¿Se Yo me acuerdan que confié mucho con el cuadro porque hasta incluso sentí que en la clase sí, el problema que nos había dado tenía todos los datos que necesitábamos para armar el cuadro. Y me encontré que con el problema este, no, y encima que ya llevo un montón de tiempo a hacer las cuentas y todo, no, faltaban muchos datos, muy rebuscados sentí que fue. Yo como la manera que la profe nos explicó ayer que lo resolviéramos, no, la verdad no entendí porque después me confundió más. Pero yo lo calculé de otra forma y después al final ella me dijo que estaba bien. ¿Cómo lo hiciste vos? Perdón. Puse, si, o sea, por ejemplo, en el primer paso, si los 0,015 son los mismos que están en los 10 microlitros porque provienen de esa Claro, licuadora. Entonces, puse, si hay esos micromoles en los 10 microlitros, en 1 mililitro tengo tantos micromoles. Y lo multipliqué por un minuto y eso me dio la actividad enzimática por minuto. claro, Y después ese valor lo reemplacé por la fórmula de actividad enzimática, que es U totales por volumen total. Y ahí reemplacé que el volumen me lo daba y me dio las U totales. claro. Es que sí. Sí, es Y que bueno, sí. Pero entonces, ¿en qué momento tenemos que tener en cuenta el factor de dilución? Es que pueden tenerlo en cuenta o no, dependiendo cómo calculen ustedes las U totales o las U. Porque si ustedes tienen en cuenta que se hicieron estas diluciones, es que se hicieron estas diluciones, pero si quieren tener en cuenta los factores de dilución, lo que pueden hacer es calcular las U por mililitro o U por microlitro o unidades de concentración referidos a las U. O sea, por ejemplo, si ustedes saben que estas unidades están en el tubo de reacción, estas unidades. Y acá se realizaron dos diluciones, ¿no? Se agregó los 100 microlitros de buffer y los 90 microlitros de almidón. Entonces, acá hicieron
y al principio tenían 10 microlitros de la enzima. Entonces en total hicieron una dilución 1 en 20. En este caso, para mí es más fácil verlo no tanto con concentraciones, sino como tener en cuenta que si al final de la reacción ustedes tienen en el tubo de reacción cierta cantidad de U's, cierta cantidad de U's, en los 10 microlitros tiene que haber la misma cantidad de U's, porque la única cantidad de enzima proviene de acá, de los 10 microlitros. Entonces, en los 200 microlitros, que es después de haber realizado todas las diluciones, van a tener que tener las mismas U que en los 10 microlitros. Porque la actividad enzimática proviene solo de la enzima. Y solo estos 10 microlitros tienen enzima. Estos 100 microlitros de buffer no. Los 90 microlitros de almidón tampoco, porque es el sustrato. Y lo que podían hacer ahí es decir, bueno, si sabían que estas U obtenidas en el tubo de reacción, que ya son U, que ya son micromoles por minuto, porque esta reacción ocurrió en un minuto, si tienen tantos micromoles por minuto en 10 microlitros, y por ejemplo en 281 mililitros habrá tantas U, en 1 mililitro habrá tantas U, en 3 mililitros habrá tantas, y así. Pasa que la profe se hacía como dar a entender que creo que la solución final, creo que eran 200 microlitros, como que no era lo mismo en los 200 y en los 10. Como, no sé si yo la entendí mal o no sé, pero como que, Claro, sí, lo dijo así. Entonces, claro, ahí no claro, la sí, confusión. como que nos quería hacer entender que no era lo mismo en los 200 que en los 10. Entonces como que ahí me confundí. Pero yo no puedo, porque no me daba de otra forma. Pero Entonces, ¿no se habrá referido en concentración, que no es lo mismo? bueno, ahí puede ser, sí, Porque no es lo pero mismo si se refirió a concentración que si se refirió a U's, pero sin concentración. O sea, cambia claro, mucho igual, ahí. claro, sí, igual de los factores de ilusión como que aclaró en principio, como que no podíamos aplicarlo porque necesitamos concentraciones. Claro. Claro, yo lo que Y hice, hacía mucho hincapié en eso, que no eran las mismas UN en los 200 y en los 10. Entonces, como que ahí dije, entonces no sé. Es que sí, bueno, no sé cómo lo habrá dicho, Por ahí pero yo lo entendí mal, quizás no quiso decir eso, pero, o sea, yo lo entendí así. es que tendrían que ser las mismas U, porque lo único que proviene de la enzima son de los 10 microlitros. yo lo entendí así como Ailén, y bueno, como te había dicho, lo que estaba en la tabla lo pasé a unidades de concentración, o sea, lo dividí por el volumen de la dilución que se hizo, que eran 200 microlitros. Ok, Entonces, lo dividí, o sea, ese 0,015 lo dividí ok, por el volumen final que tenía la dilución, que eran 0,2 mililitros, porque los microlitros lo pasé a mililitros. está Eso bien. ahí ya está en unidades de concentración, entonces le apliqué el factor de dilución que era 20, Claro, ahí sí puede ser. Ahí está y ahí bien. ya saqué la actividad enzimática. Pero porque la profe más o menos te explicó que había que hacerlo así. Pero sí estaba re confuso eso al principio, de que, o sea, ella dejó muy claro que si aplicábamos el factor de dilución, obviamente no iba a tener la misma concentración en 200 microlitros que en 10 microlitros. Claro, no, es que la concentración justamente no es la misma. O sea, no puede ser la misma, porque hicieron dos diluciones ahí, en el medio. Pero otra cosa es tener la U en concentraciones, o sea, U por mililitro, y otra cosa es tener simplemente U.
Claro, vos decís que se podía sacar las U totales y la actividad enzimática. O sea, se podía sacar las dos cosas. Sí, sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Si tienen los micromoles de maltosa en el tubo de reacción, es como decir que tienen la U, porque esta reacción ocurrió en un minuto, ¿no? O sea, es como si tuvieran micromoles por minuto. Y si tienen micromoles por minuto, tienen U's. Y las U que están en el tubo de reacción tienen que ser las mismas que los 10 microlitros. Que no es lo mismo que U por mililitro. Ahí el tema. Si acá tuvieran U por mililitro, o si quieren pasar a U por mililitro, ahí sí tienen que tener en cuenta las diluciones y los factores de dilución. Sí, bueno, ahora sí se entiende, nada más que en el parcial, la verdad que esto nos mató. Santi, Sí. yo los 0,015 lo dividí por 10, o sea, por 0,5 mililitros de 10 microlitros. 0,015 lo dividiste por ¿cuánto? ¿Por 10? Por los 10 microlitros lo tomé, pero lo pasé a mililitros y era 0,01. O sea, tomé lo de la alícuota de 10 y lo pasé a mililitros. Tomaste lo de la alícuota de 10. O sea, De los 200 los 10 microlitros lo pasaste a mililitros, mililitros. Y eso lo dividiste. O sea, hiciste 0,015 dividido. 0,01. Ok, y eso te tiene que dar U por mililitro, ¿no? Pero está bien así también. Y ahí te van a dar los U por mililitro. Sí, después multiplicar el volumen para dar las subtotales. Sí, está bien, eso está bien. Porque a Tamara le dijo otra cosa, por eso me quedé confuso. Dijo que eso estaba mal, ¿no, Tami? Claro, a mí me dijo que había que dividirlo, como había explicado recién, por el volumen final de la dilución que se hizo y después aplicar el factor de dilución. Y fue re confuso porque Mili fue a preguntar si estaba bien eso y después yo fui a preguntar y eran dos cosas diferentes, así que bueno, no, la verdad que no, hasta que no estén las notas no vamos a saber bien. Claro, no, es que ahí es fundamental eso, como la diferencia entre si estaba en concentración, si estamos hablando de U por mililitro o de simplemente U. Porque si es simplemente U, vos podés tener tantas U en 0,01 mililitro, y si dividís esa U que tenés por 0,01 mililitro, vas a obtener la U que tenés en 1 mililitro. Eso está bien. Y si después multiplicás por el volumen total en mililitros, obtenés las U totales. Eso está bien. Pasa que, bueno, como ayer no pude estar, no sé bien qué pasó tampoco. Pero igual yo lo hice de la forma, o sea, como hice yo, y después como le explicó a Tami y vio lo mismo. Ok. Hola Santi, ¿cómo estás? Bueno, Yo lo hice así, yo puse 0,015, que ese sería las U por minuto, ¿no? sí, sí. Y para pasarlo a actividad enzimática, lo dividí por 0,2, que serían los 200 microlitros, ¿no? Y al factor de dilución, creo que era 20, para mí, yo lo calculé como 20, y a ese resultado lo multipliqué por 20. Y a ese resultado lo tomé como que la actividad enzimática sí es una unidad de concentración y se puede multiplicar, ¿no? Claro, si vos dividís 0,015 por los 0,2 mililitros, hiciste eso, ¿no? ¿Dijiste? Sí, y después lo multipliqué por 20 para llegar a los 10 microlitros. Sí, eso lo puedes hacer. Y ahí obtenés la concentración de los 10 microlitros, ¿no? Claro, que esos serían los 10 microlitros, que serían en lo que está en cada paso, ¿no? Que correspondería. Y recién ahí, recién ahí hice los cálculos. Igual yo lo hice 3 veces y esa fue la tercera vez. Así fue como lo hice, pero después lo hice de otras maneras, que bueno, pues me di cuenta que estaba mal y bueno, con los compañeros también. Ok. Bueno, sí, así como hizo Noemí, lo hice yo también. Ok.
Así Si que lo bueno. así está bien igual. Si lo hicieron así está bien. O sea, está bien la forma y la forma como dijo Mili también. Sí, es que sí, hay más de una forma. Sí, Porque Mili, digamos, no hizo el factor de dilución porque ya lo dividió, digamos, por el volumen de la licuota. claro. Sí, Ok. está bien así también. Y después multipliqué por el volumen, ahí serían las subtotales, ¿no? Ahí serían las subtotales. Sí, Listo. cuando multiplicás por el volumen tenés las subtotales. Entonces, en cada paso, el volumen total de cada paso te lo daba ya el enunciado. Entonces vos tenías el volumen total de cada paso, tenías bueno, podés calcular la concentración de proteína porque tenés miligramos de proteína y tenés los volúmenes. Te tiene que quedar miligramos por mililitro. La SU la podemos calcular a partir de lo de las alícuotas, lo que dijimos de las alícuotas. Luego tenemos la actividad, esta es actividad específica, no enzimática, ¿no? Acá tenemos la actividad específica, que son U por miligramos de proteína. Entonces podíamos dividir la SU que teníamos acá por, o sea, la SU, ponele del primer paso por la cantidad de proteína del primer paso. Y eso nos va a dar la actividad específica, que son U por miligramos. Hacemos eso en cada paso. Bueno, ya tenemos las U totales de cada paso y la actividad específica de cada paso. Ya con esas dos cosas podemos calcular pureza y rendimiento. Y sabemos que en el paso 1 la pureza es 1 y el rendimiento es 100%. ¿No? Sí, sí. Sí. Ok. Buenísimo. Perfecto. ¿Se entendió cómo había que hacer esto? Ahora sí, pero en ese momento fue horrible. Creo que todos tuvimos duda en esa y la profe nos quería matar a todos. Bueno. ¿Y el resto del parcial? ¿Cómo? No, después, bueno, en la teoría casi de lípidos y carbohidratos, no sé, creo que bien. Después, otra cosa que haya costado, no sé. O sea, el problema fue principalmente el CACAT y el cuadro. Sí, la tortura fue. Ok. Sí, porque había otro problema que también se basaba en esos resultados que creo que era el de los aminoácidos. Sí, creo que sí, estaba por acá. Sí, claro, ese para contestar ese había también que saber Claro, CACAT. Bueno, claro, sí. porque acá había que completar con el KM, que ya lo teníamos, con el CACAT, que era, lo acabamos de calcular, era 1550, y CACAT sobre KM. Ya con CACAT y KM podemos calcular CACAT sobre KM. Claro, sí, bueno, yo me había trabado en calcular CACAT, como te dije, o sea, no lo había pasado a micromoles y me dio cualquier número, entonces dije, no, esta más no puede ser. Claro. Y ahí como, pero igual traté de resolverlo, eh, porque más o menos igual te da, algunas de las medidas lógicas y como que te dabas cuenta, pero eh, ese es como que medio me complicó por ese tema. Ok, bueno. Pero una vez con el resultado de CACAT, ¿tienen dudas de cómo se resolvía este? ¿El 6? Oh. No, o sea, ese si tenías los valores los podías resolver. Yo, por ejemplo, ese no lo pude resolver como no resolví el primero. No pude ser. Claro. O sea, este punto sería solamente dividirlos
y comparar los resultados, ¿no? Claro, comparar porque te pedía, era un verdadero y falso, creo. Sí, marcar la opción correcta. Sí, sería como ir comparando qué pasa con los KM, qué pasa con los KCAT y qué pasa sobre todo con KCAT sobre KM a medida que vas ingresando las mutaciones. Claro. Si baja el KM o si aumenta el KM, bueno, ¿se acuerdan que si cambiaba el KM nos lo relacionaba con que era un aminoácido de estabilización o de unión? Si nos cambiaba el KCAT, era un aminoácido catalítico. Entonces tenemos que ir viendo qué varía y qué no varía. Era eso, más que nada. Sandy, una consulta. Sí. Tuve como que KCAT, como que lo pasé así por arriba y bueno, lo hice mal, pero estuve leyendo, ¿viste? Teoría, y en algunos lados decía velocidad máxima y en vez de enzima total decía sustrato. No, acá, por lo menos, acá en la materia lo calculamos como enzima, Ah, de acuerdo. Sí, sí, con la cantidad de enzima total. de acuerdo. Bueno, lo tomo así entonces. Sí, sí. Santi, ¿puedes repetir lo que dijiste de los aminoácidos? Claro, porque acuérdense que ustedes tienen aminoácidos de unión y aminoácidos catalíticos. Si, por ejemplo, el KM de la enzima original es 0,28 y luego nos aumenta a 35, que nos aumente el KM es peor. O sea, es peor para la eficiencia catalítica. Porque acuérdense que la eficiencia catalítica se calcula como como KCAT sobre KM, ¿no? Como la eficiencia catalítica la calculamos como KCAT sobre KM, o sea, si nos aumenta el KCAT es peor, porque esto es algo matemático, ¿no? Si aumenta el denominador, el resultado total se va a hacer menor. Entonces, si nos aumenta el KM, es peor. ¿Y qué significa si reemplazamos un aminoácido por otro y nos aumenta el KM? Esto nos estaría hablando de, acuérdense que el KM hace referencia a la afinidad de la enzima por el sustrato. Y el KM está muy relacionado con los aminoácidos de unión. Mientras que el KCAT, que es la constante catalítica, está muy relacionado con los aminoácidos catalíticos. Entonces, si nosotros variamos un aminoácido por otro y observamos que el KM varía mucho, quiere decir que ese aminoácido era de unión, o lo más probable es que sea de unión. Mientras que si un aminoácido lo cambiamos por otro y nos disminuye mucho el KCAT, y bueno, nos está hablando de que era un aminoácido catalítico. O sea, se interpreta así esto. Bien. ¿Eso era? Sí, gracias. Sí, en un momento busqué más o menos, porque no me acordaba bien cómo había explicado la profe con respecto a los aminoácidos y googleé un poco, así que tenía una noción, pero bueno, como estaba ahí media vaga. Está bien, está bien, está bien. Eso no está en la teoría, ¿no? Creo que lo nombramos en alguna clase. Lo dijimos en la clase, ¿no? En alguna. Claro, eso es lo que yo decía. Yo llegué a escuchar, pero no, después no lo encontré en ningún lado como para volver a repasar. Ok. Y en las teóricas sí, debería estar en alguna parte, ¿no? Pero. Creo que en las teóricas las nombró la profesora, pero no están en las diapositivas. Y después lo nombraron más en clase. Por eso yo tampoco lo encontré en las diapositivas. Esa parte lo dio cuando la clase con Majo, creo que fue la última clase con ella, pero sí, lo nombró y creo que algo había, pero en la teoría, pero como títulos, una cosa así, pero no había mucho.
Bueno, ¿y con algo más del parcial? ¿Tuvieron dudas? A mí me cuesta un... Ah, perdón. Decí, después sigo yo, no pasa nada. Ay, no, disculpa. No sé si ya lo dijeron, pero el tema de la definición de unidad enzimática. Unidad enzimática. Sí. Ah, acá pasa un link porque se está por cortar esto. Así que paso el link de otro Meet. Cuando puedan. Claro, la definición de unidad enzimática es dependiendo del problema que tenemos. La definición general era como la cantidad de enzima que cataliza la conversión de un micromol de sustrato en producto, ¿no? Por minuto. Un micromol de sustrato por minuto en producto. Bajo ciertas condiciones definidas, ¿no? Si ustedes quieren usar la definición de actividad enzimática, pero para el problema en particular, tienen que tener en cuenta qué sustrato están usando, qué enzima están usando y, bueno, el producto que estarían usando. Se reemplaza esas tres cosas, la enzima, el sustrato y el producto. Sí. De acuerdo, dale, gracias. Yo te iba a preguntar, me cuesta mucho, por ejemplo, el de los pasos diferenciarlos, los pasos. Eso me cuesta un poco, como que están medio desordenados. Los pasos de purificación. Claro, sí. Ok. A ver. Vamos a este caso. Bueno, en primer lugar, el primer paso, siempre que partimos de un esquema de purificación, partimos de un extracto, ¿no? En este caso ya nos dicen el extracto crudo. Entonces acá ya nos están dando el primer paso. Nos dicen que esperen que tengo que compartir de nuevo. Claro, para saber los pasos de purificación es muy importante más que nada que repasen la teórica de proteínas, de los pasos de purificación, porque, o sea, esto viene directamente de ahí.
Por ejemplo, bueno, siempre el primer paso es el extracto. Luego nos dice que se trata con sulfato de amonio, que se obtiene un precipitado en estas fracciones. Esto ya nos indica que acá hay un salting out. Pero para eso tienen que repasar la teoría de proteínas, por lo menos la de pasos de purificación. Claro, yo me confundí porque después también decía diálisis, entonces no sabía si era parte o era en conjunto del salting out, y al final terminé cambiando y ahí fue cuando dudé y no lo respondí bien a lo último. Ok. No, en este caso la diálisis no. O sea, no, en este caso no, la diálisis no. Si bien es un paso de purificación, en el cuadro no nos va a modificar nada. Luego tenemos una columna. Esta columna es una columna de intercambio aniónico. Entonces ya cuando leemos esto, sabemos que acá se hizo una cromatografía de intercambio aniónico. Esto viene más de la teoría. Así que les recomiendo que repasen los pasos de purificación de proteínas. Claro, lo importante es saber cuáles no son pasos de purificación, como para descartar. Claro. Por ejemplo, centrifugación, eso no va. Claro. Bueno, yo al principio me acuerdo que me reconfundía con centrifugación, lo tenía como un paso de purificación y no. Yo ahí, eso también como que un poco me confundió porque como había dos cuadritos, no sabía si poner, claro, en el primer cuadro, el de arriba, si poner, o sea, el extracto crudo. Sí. O lo que se le aplica al extracto crudo, que es el salting out. O sea, pero no estaba segura cómo expresarme. Es que hay uno que es extracto crudo. Siempre en los pasos tenemos uno que es extracto crudo. En este caso había un salting out, entonces sería otro de los pasos. Y por último, un paso de cromatografía e intercambio aniónico. Eran esos 3 pasos. Santi, ¿lo puedes repetir, por favor? Claro, que el primer paso siempre partimos del extracto crudo. Entonces el primer paso es el extracto. Luego viene el salting out o el fraccionamiento salino. Y por último, la cromatografía, intercambio aniónico, como último paso. Ahí está. Genial, gracias. Buenísimo. Bueno. Señor Santi, me he quedado con una duda en cómo calcular la actividad enzimática a partir del 0,015 del cuadrito. Ah, ok, sí. ¿Con qué duda te quedaste? No, ¿cómo calcular la actividad enzimática? Sé que 0,015 Sí. dividido el volumen, que eran 200 microlitros, que sería pasado a mililitros, ¿no? Claro, acá nosotros teníamos 0,015. Teníamos 0,015 micromoles. Y estos micromoles están en el tubo de reacción. Y una cosa más, también están por minuto, porque se obtuvieron en 1 minuto, nos dice el enunciado, ¿no? Que la reacción duró 1 minuto. Entonces tenemos 0,015 micromoles por minuto. Esto está en un volumen de 0,2 mililitros.
Entonces acá tenemos dos opciones. Nosotros sabemos que para llegar al tubo de reacción, a los 0,2 mililitros del tubo de reacción de proteína, tomamos una alícuota de 10 microlitros. Ya como tenemos micromol por minuto acá, tenemos U's, ¿no? Acá tenemos 0,015 U. Sí, Sabemos que estas U que tenemos acá, como son U totales, son las mismas que tenemos en los 10 microlitros. ¿Por qué? Como es actividad enzimática, todo esto tiene que provenir de los 10 microlitros. Porque cuando hicimos diluciones, agregamos buffer y agregamos el sustrato, pero no agregamos más enzima. Entonces, estas unidades que están acá vienen de los 10 microlitros. Entonces podemos decir que tenemos en 10 microlitros, podemos decir que tenemos 0,015 micromoles por minuto. Pero también podemos hacer otra cosa. Es decir, nosotros sabemos que tenemos 0,015 micromoles por minuto en 0,2 mililitros. Podemos calcular esto como concentración en U's en concentración. Para hacer esto tenemos que, si 0,015 perdón, si 0,015 U's están en 0,2 mililitros, bueno, en un mililitro va a haber tanto, ¿no? Que esto da 0,075, creo. sí, Esto nos da 0,075 U. Y estas U están en un mililitro, entonces son U por mililitro. 0,075 U por mililitro. Y si tenemos U por mililitro, fíjense que estas son unidades de concentración. Entonces, como acá tenemos unidades de concentración, podemos aplicar el factor de dilución. ¿Qué factor de dilución hicimos? Hicimos un factor de dilución 1 en 20 o 20 por. El factor es 20 por, porque 10 microlitros terminaron en 200. Hicimos una dilución 20 por, ¿no? sí, Entonces, estas U por mililitros que tenemos acá, si queremos llevar a la concentración que teníamos en los 10 microlitros, multiplicamos por las diluciones, por el factor de las diluciones que se hicieron, que sería por 20. Y acá tenemos 1,5, creo que da esto. sí, 1,5. 1,5 U por mililitro. Entonces, en cada paso, en los 10 microlitros, tenemos 1,5 unidades por mililitro. Si sabemos la cantidad de unidades por mililitros que tenemos en los 10 microlitros, bueno, si sabemos la concentración acá, podemos saber la cantidad total. ¿Por qué? Pues si tenemos 1,5 unidades en un mililitro, en tal volumen vamos a tener tanto, ¿no? Y así con cada uno de estos. Sí, y haciendo eso sacas las U totales, ¿no? Las U totales. Mm. Sí. El otro paso, el primero que dijo mi compañera, que no me acuerdo cómo se llama, perdón, que dividías los 0,5 entre 0,2 mililitros. ¿Ese queda ahí o seguía ese paso? Porque ese también como que me parece un poquito más fácil. ¿Cuál este? No, el que estaba dividiendo, no el de la regla de 2. Ay, no lo veo ahora. ¿Cuál es? Más arriba creo que está. O sí, puede ser que ese que lo escribiste ahí, ese chiquitito.
Sí, Esto, claro, que los 0,15 están divididos en 0,2 mililitros. claro, porque estos 0,015 los obtuvimos en el tubo de reacción. Y el tubo de reacción tiene un volumen total de 0,2 mililitros. Si esto lo queremos pasar a concentración, o sea, a U por mililitro, bueno, sabemos cuántas U hay en 0,2 mililitros, podemos hacer una regla para saber cuánto hay en un mililitro. O simplemente podemos dividir estas U por el volumen total del tubo de reacción. Son 0,2 mililitros. Y así obtenemos las U por mililitro. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, ¿esa cuenta dividida a 1,5? No. O sea, esto dividido, 0,015 dividido 0,2 da 0,075 unidades. Lo que da 1,5 es cuando nosotros aplicamos el factor. O sea, cuando nosotros multiplicamos la concentración que tenemos en el tubo de reacción por el factor de dilución de las diluciones que hicimos previamente. Porque nosotros siempre queremos llegar al volumen del paso total, o sea, al volumen total del paso. Y en cada caso tomamos una alícuota de 10 microlitros. Si queremos saber la concentración en los 10 microlitros, tenemos que saber el factor de dilución que aplicamos, ¿no? Ahí ya entendí. Gracias, Santi. No por nada. Santi, consulta, es una boludez lo que te iba a preguntar, pero me confunde mucho las U. Viste que en el cuadro de purificación tenemos las U, que son moles por minuto, después tenemos las U de actividad enzimática y las U de actividad específica. La única diferencia de esas U es dónde se encuentran, digamos. Las U de actividad enzimática son micromoles por minuto y puede estar en concentración o no. Lo que cambia es que la actividad específica tenemos U's, pero tenemos U's por miligramo de proteína. O sea, la actividad específica la calculamos a partir de las U totales que tenemos y de la cantidad de proteína total. Entonces, son las U totales que se encuentran en determinada cantidad de proteína total. Luego tenemos las U totales, que son las U del volumen total del paso en el que estemos, pero luego para cada paso nosotros tomamos alícuotas y calculamos las U en un tubo de reacción. Porque es lo más conveniente, ¿no? Si nosotros en el paso 1 tenemos 280 mililitros y no podemos tomar 280 mililitros para calcular la actividad enzimática. Nos conviene mucho más tomar una alícuota pequeña y calculamos la actividad enzimática en esa alícuota, pero luego podemos calcularla en el volumen total. O sea, de forma práctica es más simple tomar una alícuota y medir ahí la actividad enzimática. ¿Te respondí algo? Sí, sí, súper. Pues. Bueno. ¿Alguna duda más? ¿Algo que quieran decirme? Yo por ahora no, Santi, gracias. Bueno. Santi, cualquier cosa entonces el miércoles a la noche.
¿no? ¿Vas a dar tutorías por las dudas? Sí, esta vez quiero pasar para el miércoles a la noche porque el jueves ya tiene el parcial y hacerlo el viernes no tiene sentido, creo. Claro, claro. Bueno, si tienen que ir a bien. recuperatorio, quizás no tienen que ir a recuperatorio. ¿No? Está bien. No, yo calculo que sí, porque sí, lo del cuadro sé que no lo hice bien. Me generó mucha duda y después, bueno, me pasó como decía mi compañera también, de que había calculado mal lo de CACAD y bueno, ya se arrastró el error hacia los otros ejercicios. Okay. Así que por eso estoy en duda. Pero bueno, me voy a poner a full a repasar bien todo y por eso, más o menos, ¿qué horario tenéis pensado, sabes? Pensaba ¿O de lo vais a ver? 7 a 9, de 7 a 9 de la noche. Ah, bueno, dale, genial. No, Bueno, era eso. Bueno, cualquier duda que tengan pueden ir preguntándome, igual en la semana. Nada, y repasan. Sí. Sí, Santi, yo tenía una duda, bueno, varias, bueno, no tantos, pero ¿viste en el tema de los aminoácidos? Sí. El verdadero y falso. Sí. Ese, como... ¿Este? ¿Este decís? Creo que era verdad, no sé si era verdadero y falso. Marca la Espera, opción que correcta. no veo bien. Espérame un segundo. Sí, ese, el 7. Sí. Porque el residuo, eso, los residuos es a la parte activa, porque viste que los aminoácidos hay una, por ejemplo, viste bueno, yo estuve ahí repasando, viste los no polares, por ejemplo, viste que los no polares son alifáticos, que tienen mayormente, ¿qué sería? Metilos, ¿no? Sí. Bueno, así estuve repasando, pero bueno, ahora principalmente cada uno lo puedo relacionar con eso, ¿no? Con la cadena R, digamos. Sí, lo puedes relacionar con la cadena R. Sí. Para hacer esto, sí o sí tenés que saber bien la cadena R de cada aminoácido, ¿o no? Si no... ¿En cuál, por ejemplo? No, por ejemplo, el 711 habías dicho que teníamos que fijarnos en la KM y la KCAT, ¿no? No hacía Sí. falta, tipo, saber la cadena R del aminoácido. No, lo que sí hacía falta acordarse en este es, por ejemplo, que el aspartato y el glutamato son aminoácidos ácidos. Ok. Como que acá sí había que tener en cuenta un poco, por ejemplo, por lo menos en el caso de esos aminoácidos, qué tipo de aminoácidos son. Bueno, por ejemplo, viste que ahí dice el aspartato, ¿no? Que como dijiste es ácido. Sí. Es un residuo, no es un residuo de unión. Bueno, igual hay que relacionarlo, como dijiste, con el KM, ¿no? Eso sí lo entiendo, pero capaz es lo teórico que me cuesta, ¿viste? Como que son muchas palabras nuevas. Entonces, residuo de unión. O sea que esa parte, ¿a qué se referiría entonces? O sea que participa en la unión. Se refiere al aspartato. Sí, cuando decimos el residuo, sí, nos referimos al aminoácido. Claro. Acá te están diciendo que el aminoácido aspartato en esta posición, 197, es esencialmente catalítico. Bueno, y esto hay que ver si es verdadero o falso. Bueno, hay que ver si lo seleccionamos o no. Yo puse en esa que eran todas verdaderas, pero no sé si está bien. Creo que había un par que no.
Claro, yo puse en el primero y en el segundo puse que era verdadero. O sea, más o menos, como dijiste vos, el KM, pero bueno, yo quiero entender esa parte de, que bueno, seguramente me falta, pero entender esa parte que es más entender eso, ¿viste? Lo de los aminoácidos, como que es residuo de unión, supongo que se refiere a la parte R que dijiste, y de unión, este, bueno, eso no sé. Claro, en este caso el aspartato, el aspartato es un aminoácido catalítico porque el KM no varía, pero varía mucho el CACAT. Entonces tiene que ser catalítico. O sea, la primera es verdadera. O sea, yo la marcaría. Claro, la primera es ahí ya me acordé, la primera es verdadera y como ahí abajo dice que no es un residuo de unión porque es un residuo catalítico, digamos, ¿no? Es verdadero también, la segunda. De acuerdo, sí, sí. Eso, residuo catalítico estaría bien decirlo así. Residuo catalítico. No sé, la verdad. Bueno, residuo de unión, entonces se refiere cuando el sustrato y el sitio activo Sí. interaccionan, ya sea eso es lo que estoy tratando de... Interacciones no covalentes, claro. Enlaces no covalentes y por qué tipo de aminoácidos, que bueno, eso estoy viendo, ¿viste? Como, no sé, interacciones hidrofóbicas, yo qué sé. Y depende de las características que tenga el aminoácido, ¿no? Claro, puente de hidrógeno. Bueno, viste, había, y no sé dónde leí, no sé si era acá, por ejemplo, tirosina, viste, tiene un oxidrilo y Sí. puede interaccionar con puentes de hidrógeno. Ese sería un aminoácido de unión, ¿no? O depende del caso, no sé. ¿Dónde está la tirosina? No sé si está ahí, pero bueno, yo no sé. O de este examen o del anterior, no sé. Bueno, triptofano. El triptofano está acá, sí. ¿Cómo interacciona? Como también con puentes de hidrógeno. En este caso es de unión. El triptofano, sabes que es de unión porque varía mucho el KM. De acuerdo, tengo que ver esas dos cosas entonces. Más. Sí, KM y CACAT. De acuerdo, está bien. Y mi otra duda, bueno, esto ya lo voy a leer, pero bueno. Sí. Bueno, residuo es esa parte y unión y catalítico. Bueno. Y después había una, creo que era la segunda, que tenía que explicar el procedimiento para llegar al procedimiento para llegar a, claro, hacer ese, creo que era así, sí, es ahí, esta parte, de los ¿Esto? iris, ahí sí creo que dice, para determinar los parámetros, o sea, todos los pasos. Claro. ¿Se acuerdan que acá primero podíamos ir haciendo distintos experimentos con distintos ensayos con distintas concentraciones de sustrato a enzima constante y ver cómo varía la velocidad, ¿no? Dependiendo de la concentración inicial de sustrato que tenemos, graficando absorbancia en función del tiempo. Cuando graficamos absorbancia en función del tiempo, la pendiente de eso va a ser nuestra velocidad inicial y vamos a obtener velocidades iniciales para distintas concentraciones de sustrato. Una vez obtengamos todas esas concentraciones iniciales, vamos a poder hacer el gráfico de Michaelis-Menten, ¿no? Que es el de velocidad inicial en función de la concentración de sustrato. Y bueno, ese no va a ser la doble recíproca, pero a partir de la inversa de la velocidad y la inversa de la concentración de sustrato, nosotros podemos hacer el gráfico este de acá. Eso lo vimos, era el ejercicio símil TP, ¿se acuerdan? Eso proviene del ejercicio símil TP.
Dale, ahí lo chequeo entonces. Bien. Pasa que yo puse eso, como dijiste, lo que dijiste al comienzo, eso sí lo puse. Lo que sí estaba mi duda era el gráfico, o sea, el gráfico de absorbancia en función del tiempo, ese se lo tengo que poner Y lo para... tenés que hacer porque de ahí vas a calcular la velocidad inicial, ¿no? O sea, de ahí calculás la pendiente, que la pendiente de eso es la velocidad inicial. Y vas obteniendo distintas velocidades iniciales. Lo tenés que hacer sí o sí. Santi, absorbancia en función del tiempo es lo mismo que producto, ¿no? En función del tiempo. Es proporcional, sí, o sea, sí. Si estamos en condiciones de Lambert-Beer, aumenta a medida, el producto aumenta a medida que aumenta la absorbancia. Ok. Entonces son varias, serían gráficos con diferentes velocidades iniciales. Sí, Y después eso se transforma en el gráfico de la doble recíproca. claro, eso antes, sí, 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 Se calcula la regresión lineal de las velocidades iniciales de la pendiente y de esos lo pasas. sí. Ok, listo. Yo tengo una consulta. Sí. Va, más para confirmar. En un punto decía que las uniones o glicosidación puede ser, y nombraba residuos de aminoácidos. Y yo creo que no iba ninguno, porque en teoría son dos glucosas lo que se unen, ¿no? No sé a cuál hacer referencia. Creo que era uno de los últimos ejercicios con respecto. Ese. El último. Alguno de esos últimos era. Eh, ¿Cuál es? Justo el que está arriba del 6. Que dice Esto. la glicosilación. Esa. Eh, sí, la verdad que esta parte no me la acuerdo, porque es muy teórico. O sea, Y yo ahí no marqué, por ejemplo, en la del N, bueno, elegí algunos aminoácidos porque no me acordaba cuál tenía el grupo amino, pero en el de la O-glicosidación no marqué ninguno porque si en teoría son dos glucosas, no hay aminoácidos, ¿no? eh, yo diría serina. Pasa que la serina tiene un grupo hidroxilo. No sé, igual no estoy seguro ahora, ¿no? Sí, es como bastante confuso. Ujú. O no sé si qué contestaron por ahí los demás, si contestaron algo de eso. Yo justamente ese no lo hice. Bueno, después yo igual también volví a repasar el tema de los aminoácidos. Tanto asparragina como lisina tienen, ¿cómo se llama esto? Nitrógeno. Pero por ejemplo la lisina dice que es polar cargado positivamente y la arginina es polar no cargado. Igual, bueno, es como dijo Santi, es teórico, así que bueno, eso lo tengo que chequear, pero no lo puedo relacionar ahí. Yo después de que salí del parcial lo googleé y decía que no se podía porque esa unión se daba entre glucosas, así que no sé. Bueno, por lo menos no puse ninguna. Bueno, ¿alguna duda más?
No, de mi parte no, Santi. Gracias. Bueno, Ahí me quedó más claro. ok. Ojalá el recuperatorio sea algo parecido ahora, ya que más o menos lo entendimos. Ok. Bueno, si no tienen más dudas, nada, pueden enviarme un mensaje, cualquier cosa, durante la semana. Igual el miércoles vemos, nada, las dudas que tengan pendientes antes del parcial. Dale, Santi, gracias. No por nada. Adiós. Gracias. Chao.